Igualmente, qué lejos nos queda el fin de semana. Resulta que nosotros invitamos a Javier Timerman por todo cómo está funcionando la economía, digamos, en la Argentina, pero si hablamos de la guerra de Medio Oriente, también tenemos que hablar con él, porque vive en Estados Unidos, pero vivió en Israel, porque es judío y porque entiendo que tiene una postura muy clara en relación a la guerra. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Laura? Acá siguiendo los pormenores de esto que es impresionantemente fuerte para todos. Aquí en la Argentina hay una comunidad judía muy, muy importante y muy involucrada, digamos. Vos sos argentino y te seguís manifestando argentino, por más que te fuiste a vivir a los... 16 años. ¿A los 16? ¿A Israel? A Israel. A Israel. ¿Y cómo lo ve un argentino todo esto que está pasando? ¿Cómo veo lo que está pasando? Sí. Mira, yo creo que Israel, tiene el derecho... cuando vos sos un país que hace 40 años te manifestás de la manera que se manifiesta Irán, con ataques terroristas, con provocaciones, con financiamiento del terrorismo, etcétera, es muy difícil para un país como Israel aceptar que ese país terrorista desarrolle una bomba atómica. Así que de la misma manera que cuando yo vivía en Israel, que fue en los años 80, fines de los 70, 80, Israel bombardeó los reactores nucleares de Irak, porque le parecía un peligro que Irak tenga... Y dada lo que pasó después en Irak, la verdad que fue bastante oportuno eso. Creo que Israel está tomando las medidas que debería tomar un país que se tiene que defender de una posible... A lo mejor nunca hubiese habido un atentado nuclear, pero la mera posibilidad de que un país como Irán desarrolle armas nucleares es algo que Israel, me parece justamente, decide impedir. El tema, me parece, más allá de la política de Israel, es la negligencia de Estados Unidos. No se sabe bien qué es lo que quiere, qué es lo que va a hacer. Sí, recién hablamos largamente sobre esto, ¿no? Y cómo va a reaccionar ante esto. Y me parece que esa incertidumbre está prolongando innecesariamente la situación y está creando... ¿Es la incertidumbre o es que no se involucre directamente a tu criterio? Es que tampoco dice que no se va a involucrar directamente, como podía haber dicho, y como ha hecho en otras ocasiones en que hubo conflictos globales y especialmente en el Medio Oriente. Ahora, si se va a involucrar, o incluso si no se va a involucrar, recordemos que Estados Unidos es miembro de NATO. Sí. Y NATO tiene como miembros principales los países europeos, pero también otros países como Turquía, etcétera. Yo he visto muchas situaciones cuando viví en Estados Unidos, donde Estados Unidos decide involucrarse en un conflicto bélico. O sea, fue Irak, fue Afganistán, fue la guerra del Golfo, la primera, y siempre consultó con los aliados, lo que ellos llaman los aliados, NATO, la OTAN, Inglaterra, Francia, España, Italia. Y eso provoca mucha estabilidad y crea mucha confianza en el mundo occidental de que, bueno, se van a tomar todos los recaudos necesarios para que el involucramiento de Estados Unidos tenga la fuerza que debería tener y también genere la confianza y pueda realmente estabilizar la región. No parece la naturaleza de Trump consultar, ¿verdad? No consulta, se pelea con Macron, lo ofende a Macron, se burla del otro, dice que en 2 semanas, mañana va a decir, la verdad me arrepentí, van a ser, no sé, 3 días. Esa incertidumbre hace que este conflicto sea más complicado de analizar. Y mientras tanto la economía, ¿no? Que tiene consecuencias, entiendo, también por la economía global, digo, con la guerra. Sí, la economía global, lo que hemos notado, o sea, si miramos un poco el último conflicto bélico que hubo previo a este, que fue la guerra Rusia-Ucrania, si nosotros hubiésemos estado acá charlando 2 días antes de la guerra o 2 días después de la guerra, hubiésemos hablado de la implicancia económica de la guerra, etcétera, porque después se diluye porque hay otros factores. Acá no está, me parece que hoy en día no está claro cuál va a ser las consecuencias económicas. Claramente crea inestabilidad y eso afecta negativamente a países como los nuestros, donde necesitamos flujo de capitales, más confianza, etcétera.
y lo necesitamos rápido. Pero no me queda claro todavía que esto genere que Estados Unidos entre en recesión, etcétera. Por lo pronto, la Reserva Federal, hace una hora, uno de los directores de la Reserva Federal dijo que esperan bajar la tasa, pero ya eso se venía... Pero lo que sí imaginamos que pasa es que los inversores en general se quedan quietos, se paralizan, ¿no? En una situación como esta. No digo en relación a Argentina, en el mundo. No, eso sí, y por eso buscan refugio en los activos más seguros, lo que pueden llegar a ser el bono del Tesoro americano, acciones más conservadoras. Pero en este tipo de conflictos, mi experiencia es que donde más daño se produce es mientras dure la incertidumbre. Tomá el caso, yo me acuerdo perfecto, yo era un joven trader, para contar anécdotas, ¿no? Para contar cosas entretenidas, pero era un joven trader cuando fue la guerra del Golfo, la primera, y el caos que se vivía previo a la decisión de Estados Unidos de ir a atacar Irak en ese momento y liberar Kuwait, era impresionante. Y cuando finalmente decide atacar, todos los mercados tuvieron un rally fenomenal. Porque esto es lo que está pasando ahora, digamos. Se acaba cuando pasa algo, claro, cuando se decide. Exacto, eso es lo que. Gila, ¿vos querés agregar algo? Está Gila Vilker, la esperé un mes y medio. Y no vive como Javier Timerman en Estados Unidos. ¿Cómo andas, María Laura? ¿Te querés agregar algo de esto? Porque tengo 2 millones de cosas para contarte después. No, solo una pregunta para Javier que tiene que ver con la nafta. En Argentina, impacto del petróleo, impacto local. De eso estamos hablando hace varios días, porque el petróleo al principio se disparó y después bajó un poquito, pero bueno, está más alto, ¿no? Sí, el petróleo claramente tiene un factor recesivo. Si sube el petróleo, para el americano medio es un gasto extra, sí, que claramente impacta en el bolsillo, no les va a eso gustar. Puede generar... pero vuelvo a repetir, este tipo de situaciones, como son es un conflicto que se espera dure poco. Ahora, mientras más se prolongue, no es tanto el conflicto en sí como cuánto puede llegar a durar esta situación. Si Estados Unidos no se involucra, ponele, las negociaciones de paz, no pasa nada. Y sigue esta guerra de guerrillas que un día bombardea Israel, el otro día tiran misiles los iraníes y nada parece estar pasando. Me parece que las consecuencias van a ser mucho peores que una finalización de este conflicto de manera rápida, con Estados Unidos involucrándose. Bueno, así están las cosas, estamos siguiendo y es prioridad desde hace varios días lo que pasa en Medio Oriente. Ponemos en un compás de espera para aprovechar que nuestros invitados, porque hay algunas noticias económicas aquí en la Argentina, algunos datos en realidad, hay buenos y hay malos. ¿Cuáles son los buenos? Bueno, que en relación a los meses anteriores el consumo creció, son los mejores, digamos que vaya creciendo de a poco, y los malos tienen que ver con la inflación. Con el desempleo. En el primer trimestre subió 7,9 el desempleo y afectó a 1.800.000 personas. Estos son datos del INDEC, ¿no? Es mucho, es un montón. Es como, son como los daños colaterales. ¿Cómo podemos explicar lo que pasa con la desocupación? Por un lado tenemos un país que está más ordenado macroeconómicamente y una inflación a la baja claramente. Vamos poniendo todos los datos si puede ser, ¿no? Porque este es uno de los datos de lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando, pero digamos, así como subió el desempleo o bajaron las exportaciones, también podemos decir que se recuperó el consumo. Por lo tanto, hay un poco de todo. Y es importante hablar un poco de todo el contexto. ¿Qué pasa con los que dejan de...? Ahí está la suba del consumo, esto es interesante, se empieza a recuperar, digamos, ¿no? ¿Cómo nos paramos frente a estos datos que son simultáneos, un poco contradictorios también, porque hay más gente sin trabajo que quizás no tiene ahora opción de trabajo? ¿Se asume como un daño colateral? ¿Hay algo que el gobierno podría estar haciendo y no está haciendo simultáneamente con la organización y el orden que sí está logrando? Bueno, no me parecen datos contradictorios si tomás en cuenta que yo tenía, en mi carrera en Wall Street, tenía como jefe del Departamento de Economía a un ex vicepresidente de la Reserva Federal, un tipo que estuvo combatiendo la inflación en los 70, o sea,
de los tipos más prestigiosos que hubo de los economistas americanos. Y él decía algo muy simple: no se puede perseguir dos gallinas al mismo tiempo. O sea, no se puede. O sea, vos tratás de perseguir una gallina, se te escapa la otra. O sea, tenés que ir a buscar una gallina y después ir a buscar la otra. Y acá pasa algo similar. ¿Querés combatir la inflación? Sí. ¿Estás decidido a combatir la inflación? Sí. ¿Redujiste el gasto de una manera brutal? Las consecuencias iniciales, le preguntás a cualquier persona en el mundo, vamos a hacer esto, y bueno, va a subir el desempleo. O sea, claramente, porque vos estuviste achicando los gastos, hay gente que no recibe más plata. O sea, todo eso tiene consecuencias inmediatas. Vos echás a una persona, reducís tu planta laboral, inicialmente esas personas se quedan sin trabajo. Después a lo mejor tu empresa es más productiva, etcétera, vos ganás más plata, vas invirtiendo en otras cosas, pero la reacción inicial es esa. Entonces, no nos sorprendamos, me parece que es consecuencia de este plan económico que priorizó, y ellos mismos lo dicen, todo marcha acorde al plan. Bueno, el plan era aniquilar la inflación, que mejore el crédito y que venga la inversión. Todo eso no se puede poner en una computadora y decir, bueno, esto lo vamos a hacer de esta manera y el desempleo no va a subir porque todo marcha acorde con el plan. El desempleo tiene que subir inicialmente porque es todo parte de la misma reorganización. Donde no hay nada que se pueda hacer simultáneamente para evitar daños colaterales, decís vos. Hay cosas, pero justamente eso es lo que el gobierno tiene que decidir, porque a mí me da la sensación, como financista, como persona que miró muchos procesos de este tipo, es que las cosas no son lineales. Vos no es que decís, bueno, mi plan económico es, voy a hacer esto, y todo ocurre de acuerdo milimétricamente. No es un radar que vos lo ponés, el GPS, y sabés por dónde vas, etc. No, acá las cosas tardan, pueden tardar más, pueden tardar menos, etcétera. Entonces, lo que el gobierno tiene que hacer, de acuerdo a ese plan, es decir, bueno, me banco porque yo creo que estamos cerca de llegar al momento que la estabilidad va a producir crecimiento. El objetivo final de esto para Grabois o para Milei o para todos, de cualquier plan económico, es que haya crecimiento y que la gente esté mejor, y para eso se necesita inversión. Ahora, esa inversión la lográs, el gobierno cree, aniquilando la inflación, bajando el crédito y que la estabilidad produzca el círculo virtuoso, o podés decir, mira, no quiero generar tanta incertidumbre entre la gente, malestar entre la gente, voy a ir más despacio, voy a ir de otra manera. Pero espera, a ver, por ejemplo, el dólar que sigue bajando. Sí. No, de alguna manera, a algunas industrias se les complica un poco la vida. Obvio que se le va a complicar. Y el gobierno cree que bueno, que hay teóricamente hay un libre mercado y que pero el gobierno, por otro lado, deja una política monetaria dura que hace que haya menos pesos. Y si hay menos pesos, bueno, el dólar va a valer menos, porque es una cuestión de oferta y demanda. Entonces, eso genera estabilidad, baja de la inflación. Eso es lo que el gobierno prioriza, cree, y acá Sheila va a intervenir porque ella sabe mucho más. Porque yo también soy politólogo. Quiero decirte que estudié en Estados Unidos, tengo un máster en ciencias políticas, pero no, Sheila sabe mucho más. Pero ahí el gobierno dice, bueno, espero a las elecciones, después de las elecciones me relajo, porque voy a mostrar que... ¿Qué sería económicamente relajarse? No, me relajo en términos de que esta lucha contra la inflación puedo ajustar un poco el dólar, puedo hacer otras cosas, puedo ir modificando algunas cosas para generar más consumo, para generar más movimiento en la economía, para que el dólar no esté en estos niveles, para acumular más reservas, etcétera. Son prioridades que el gobierno toma. Lo que no se puede hacer, vuelvo a repetir como inicié al principio, es decir, voy a combatir la inflación e inmediatamente subir el empleo. No va a pasar, o sea, no va a pasar. Bueno, ahí por ahí la pregunta es si el plan económico está desvinculado de la escena electoral o está profundamente asociado a la escena electoral y las fechas electorales. A mí la sensación que me da es que hay ahí una confluencia y la escena electoral está incidiendo sobre las decisiones económicas. ¿Lo ves así o no? Puede ser que el gobierno se preocupe por el resultado electoral y dice,
si nosotros queremos continuar con este plan, necesitamos que nos vaya bien. La experiencia del 2019 fue muy traumática para todos, inversores, políticos. ¿A qué me refiero? La escena hiperinflacionaria, ¿no? Digamos, No, pero me refiero a las PASO del 2019. O sea, las PASO del 2019 pulverizaron cualquier intento que había de inversores de afuera de mostrar que en la Argentina había cierta estabilidad, porque nadie se esperaba el resultado y fue contundente. Entonces el gobierno dice, bueno, la política la tengo que manejar también. No puedo desentenderme de la política. Yo me imagino, yo creo y me imagino que el gobierno cree también, y si no, sugeriría que sea así, que la parte política la tomen en cuenta también. Disculpen todos, pero pasan muchas cosas simultáneamente. Una que pasó hoy temprano a la mañana y que es política, tiene que ver, aunque es una decisión, sí, es una decisión política, no es una decisión que tengo